Buenas noches, mi nombre es Diego Arias Aviles, pertenezco al grupo 62 del curso Electrónica de Potencia y a continuación voy a presentar el documento y la simulación del trabajo de los ejercicios correspondientes a la fase 1 de Electrónica de Potencia. Entonces tenemos que el ejercicio nos da los siguientes parámetros para realizar lo que es el cálculo matemático tanto del voltaje pico, que viene a ser 169.73, voltaje pico, que viene siendo la fuente de voltaje alterna, en este caso un alternador que me suministra el voltaje, cálculo de voltaje rizado para el 5% desde 8.48, cálculo de voltaje mínimo, que en este caso es el voltaje pico menos el voltaje rizado, en este caso el resultado nos dio 165.49. Cada uno de los videos, bueno, aquí debemos hallar también el voltaje del condensador o del capacitor. En este caso nos da 164.09 para luego hallar también la resistencia de carga, que es en la parte de abajo, también el voltaje pico, que nos da 117.02. Ese voltaje ya es continuo, que ya después de la etapa de rectificación de puente de diodos, y aquí el cálculo del capacitor en este caso. Está la fórmula 1 sobre 2pi por frecuencia por resistencia de carga, en este caso la XL o la RC, y hallamos la resistencia de carga con el voltaje de ese capacitor más sobre la corriente nominal. En este caso tenemos que la resistencia de carga nos da 20.51 y el capacitor 110.85 microfarads. Ahí están los resultados. Entonces vamos a la simulación. Este es el circuito, el montaje del circuito diseñado para tal conversión o para la etapa de conversión de voltaje AC a DC. Entonces tenemos un alternador, tenemos un puente de diodos que se encarga de rectificar, en este caso de convertir la señal de voltaje, la corriente alterna a corriente continua. En este caso tenemos una etapa de filtrado dispuesta por un capacitor, el cual ya hallamos anteriormente, y bueno, aquí ya la etapa, la señal entra un poco más continua, rectificada, y el filtrado lo que hace es corregir un poco los voltajes de rizado o el ruido que pueda tener la señal en este caso, y la resistencia de carga, que se encarga de disminuir un poco la corriente que trae la señal, de atenuarla un poco. Entonces ese es el circuito. Tenemos acá la primera etapa, análisis de la señal de entrada, que es la señal que nos evidencia o que sale del alternador, en este caso de 169.43 voltios. Sí, el voltaje pico fue de 169.73, el hallado teóricamente. Aquí la señal de salida después del puente de diodos, como se puede observar, la señal, esta señal, ya está un poco más continua, cuyo voltaje pico es mucho menor, se pueden ver, y la señal es muy diferente, ¿sí? No es completamente sinusoidal, como se ve o se compara aquí con la señal de entrada. Y se puede observar también aquí las análisis de la señal de salida ya rectificada. Como pueden ver, ya se mide ya en la resistencia de carga, se compara directamente con la señal de salida. Entonces podemos observar la señal está un poco más rectificada, ¿sí? Se puede observar acá, y tiene mucha más apariencia de una señal filtrada, en este caso, y cuyo voltaje de simulación o voltaje continuo tiende a ser simulada, tiende a ser 112.5 voltios.
y es muy similar al voltaje teórico hallado en la que es 117 voltios. Entonces vamos aquí al circuito, ¿sí ve? Si se puede observar, entonces simulamos y como se pueden dar cuenta, la señal de este es el circuito del voltaje continuo, el voltaje alterno, voltaje continuo, pueden ver, y acá la señal simulada. Como pueden observar, comparada con la señal de salida de entrada, la señal de salida ya está un poco más rectificada, ¿sí? Ya tiende a ya es una señal que tiene más apariencia de una señal filtrada, rectificada y filtrada, y que nos convierte la señal alterna de entrada en una señal completamente filtrada y continua a la salida del sistema o del circuito. Muchas gracias.